La biología es la rama de las ciencias naturales que se encarga del estudio de los seres vivos, el entorno y las relaciones que se establecen entre los seres vivos y los seres vivos con el entorno. ¿Listo? Entonces, vamos a tener clara esa definición. Nuevamente, ¿cómo es? La biología es la rama de las ciencias naturales que se encarga del estudio de los seres vivos, el entorno y las relaciones que se establecen entre ellos y el entorno, que son dos tipos de relaciones que se van a establecer. Entonces, en ese orden de ideas, ustedes me pueden definir cuando hablamos de entorno, ¿de qué estamos hablando? Santiago, cuando yo hablo del entorno, ¿de qué estamos hablando? Santi, no te escucho. ¿Sí me están Perdón, escuchando? profe. Dale, pilas. Cuando hablamos del entorno en la definición de biología, ¿de qué estamos hablando? El entorno de la que, perdón, profe, es que estoy escuchando entrecortado. ¿Me escuchas entrecortado o tienes allá un problema con la conectividad? Dime para yo ayudarte. Pues yo lo escucho entrecortado, pero pues en internet lo estoy haciendo en la prueba y la veo bien. Ah, bueno, listo. Dale. Ahora ya, ¿cómo me escuchas? ¿Mejor? ¿Más duro? Sí, mejor. Listo. Entonces, dijimos, la biología es la rama de las ciencias naturales que se encarga del estudio de los seres vivos y el entorno, las relaciones que se establecen entre ellos y entre los seres vivos y el entorno. Cuando hablamos de la palabra entorno, ¿de qué estamos hablando? Como los hábitats, como, ¿no? Pues donde se ubican los seres vivos y pues, o sea, como las selvas, como todo eso, ¿no? Donde se ubican las personas y los animales. O sea que los seres vivos serían ¿quiénes? ¿Un elemento? Todo lo que se mueva. Todo lo que se mueva. Muy bien, todo lo que se mueva podemos decir que es un ser vivo. O sea, el agua es un ser vivo. Tiene movimiento, la pasa para arriba y para abajo. ¿Sí o no? Entonces, dímela, Santi. Vamos a pensar. El juego de hoy es ¿El pensar. agua? No, ¿No es un ser vivo? Entonces, pero se mueve. yo Tú me siento dijiste que que no. todo lo que se mueva, Santi. Pongámonos de No, acuerdo. profe, pero me refiero a que se mueva como lo son los animales, como lo somos nosotros, que nos movemos a donde se nos Bien, entonces la definición de ser vivo es venga otra viva. definición que vamos a tener que manejar y vamos a tener que analizar. Pero vamos a pasar a esto. Cuando hablamos del entorno, estamos hablando del sitio, lugar donde el ser vivo vive, se alimenta, se reproduce, donde él hace todas sus funciones biológicas, ¿vale? Cuando hablamos del ser vivo es aquel que cumple con las funciones básicas de los seres vivos. O sea, ¿cuáles son? Tener capacidad de reproducirse, tener capacidad de tener un metabolismo, tener capacidad de asociarse o relacionarse con otros seres vivos, interactuando con ellos, tener un metabolismo que lo lleva a consumir, tener un proceso de desgaste, degradación o envejecimiento y finalmente, el primero de todos, provenir de Profe, otro ser vivo y finalmente morir. Dime, Santiago. pues es que el agua, no, pues para, en mi opinión no se cataloga como un ser vivo, es más bien como un recurso que los humanos o los animales necesitamos para nuestro vivir, ¿no? Muy bien, Santiago. Listo. Entonces voy con Carol. Carol, vamos a definir ahora. Abre micrófono, Carol. Vamos a definir Señor. física. Entonces la física, para todos, escúchenlo, es la rama de las ciencias naturales que estudia los eventos físicos que se dan en el entorno y los seres vivos. ¿Sí? Entonces estudia el movimiento, la fuerza, la potencia, el electromagnetismo, las ondas, las partículas. Todo eso es lo que llamamos nosotros eventos físicos, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo, Carol? Sí, señor. Listo, Carol. Carol, dame un ejemplo de un evento físico que afecte a los seres vivos. La gravedad. Muy bien, la gravedad, ¿cierto? Digamos, en Carol, si no hubiera gravedad, ¿qué pasaría con su cuerpo? Este, ¿Qué como, pasaría? no sé cómo explicarlo. O sea, Pensemos,
físicamente la gravedad, ¿qué le hace a tu cuerpo? Creo Míralo. que técnicamente no tendríamos peso. Muy bien, la ausencia de peso, bueno, vamos a mirarlo, pero la ausencia de peso podría ser un factor, pero físicamente, fisiológicamente, ¿qué le puede estar pasando a un ser vivo sin gravedad? Ay, no sé. Muy bien, voy a contarles, si tú no tuvieras gravedad en este momento, la circulación cambiaría. Entonces ya no se distribuiría la circulación por todo el cuerpo de forma uniforme, sino que se armaría un charco de sangre alrededor de la caja torácica. Se acumularía mucha sangre en un solo lado, porque el flujo sanguíneo depende de la gravedad. ¿Sí me voy a entender? Situación compleja, por eso no todo el mundo puede ser astronauta y los astronautas tienen un entrenamiento exhaustivo para que el cuerpo se acondicione a las condiciones de ingravidez, para que la circulación se dé, porque es que fisiológicamente hay un cambio muy fuerte en los procesos de ese ser vivo. Entonces imagínense ustedes a un ser vivo tratando de vivir sin gravedad. Eso es grave, ¿sí? Porque no estamos adaptados al estado ingrávido, ¿vale? Por otro lado, la ausencia de gravedad con tiempo prolongado para los seres vivos lleva al deterioro muscular. Entonces la persona pierde la fuerza muscular porque es que no tiene que luchar contra la gravedad, entonces el tono muscular se pierde. Por otro lado, la orientación en el espacio se dispersa porque tú no tienes orientación de arriba y abajo, ¿sí? Por eso el entrenamiento de los astronautas es tan exhaustivo para que no pierdan esa orientación. Entonces miren todo lo que pasó con un solo evento físico que escogió en este momento Carol. Bien, vamos con Madeleine. Madeleine, abre micrófono. No te escucho. ¿Sí estás hablando? Sí. Hola, Madeleine. Listo, Madeleine. Entonces vamos a definir la química. La química es la rama de las ciencias naturales que estudia la materia, su comportamiento y sus transformaciones. ¿Listo? Rama de las ciencias naturales que estudia la materia, su comportamiento y sus transformaciones. Entonces, en ese momento, nosotros ¿en qué tenemos que pensar, Madeleine? ¿Qué sería materia? No sabría explicar. ¿Qué sería materia? ¿Quién se anima a explicar qué es materia? A ver, ¿quién se le mide? Materia no es de lo que están conformados todos los cuerpos. Mire que Heider acaba de decir algo, materia es de lo que está conformado todos los cuerpos. Y si yo le digo a usted que un cuerpo es una bolsa de gas, ¿eso es materia? No, no sabría. Vamos a pensar en eso, ¿listo? Los voy a invitar a este juego que voy a proyectarles. Yo creo que ya lo están viendo en pantalla, porque pues yo lo veo en la otra pantalla. Listo, ya les está saliendo allá. Me avisan cuando lo empiecen a ver todos allá. Esperen un segundo, le hago una pausa aquí porque... Sale una diapositiva negra. Ah, espere, eso es lo que estoy mirando porque es que esto me reproduce mal. Un momento. Ahí sale una diapositiva de como de quién quiere ser millonario. Sí, pero yo no la veo en el otro. Entonces, espere un segundo. Voy a ver si lo logro hacer, porque no me he dado cuenta que esto pasaba cuando uno transmite. Vamos a ver, dejo de presentar un momentico. Vamos a ver, voy a presentar toda una ventana, me toca. Listo, ahora sí. La deja ver, vamos a ver. Vea, primera vez que me doy cuenta de ese detalle. Listo, chicos. Entonces empieza el juego. Es un juego que pues ustedes deben conocer. Se llama ¿Quién quiere ser millonario? ¿Listos? Es el juego. ¿Quién quiere ser el primer jugador? ¿A quién le gustaría? ¿Jessica?
¿Quieres ser la primera jugadora? Bueno, Listo, Jessica. Entonces vamos a poner a andar el juego. Ya está andando, ¿sí? ¿Sí lo ven andar allá? Sí, yo lo veo acá en el otro computador también. Listo, Jessica. Entonces, vamos a ir a la primera pregunta. ¿Preparada? Primera pregunta, Jessica. Muy concentrada, Jessica. ¿Me estás escuchando? sí, señor. Listo. Dice así la pregunta. Ciencia que estudia la materia, sus propiedades y comportamiento. A. Química. B. Biología. C. Física. D. Matemáticas. ¿Ah? Última palabra. Sí. No, tienes que decirme última palabra para poder avanzar. Última palabra. Listo, vamos a probar. Entonces ella me dice la A, última palabra. Muy bien, unas felicitaciones para mi amiga Madeleine, Jessica, perdón, qué bien. Entonces quedó claro, ¿no? ¿Cuál es la ciencia que estudia la materia, sus propiedades y comportamiento? La química. La química. Muy bien, eso quedó claro para todos que es la química. Listo, entonces, como Jessica lo hizo bien, puede continuar jugando. ¿Estás preparada? Bueno, Tienes 3 ayudas. Mira, tienes la ayuda del 50-50, tienes la ayuda de una llamada a un amigo, tienes la ayuda de la opinión del público. Entonces yo, por ejemplo, le coloco el 50-50. ¿Usted qué va a hacer cuando yo le coloque el 50-50? Pues muy sencillo. Al colocar el 50-50, usted va a ver que se desaparecen 2. Si hace la llamada al amigo, escoges quién de los que está aquí te va a ayudar, le lees la pregunta hasta el final, y cuando leas la pregunta hasta el final, tu amigo puede decir tal respuesta. Y en la opinión del público, abren todos micrófono y gritan duro la letra que creen que es la respuesta para que el sensor capte el sonido de sus voces y pueda hacer la escala para definir cuál es la respuesta que el público escoge. Entonces, chicos, en ese orden de ideas, Jessica, que ya conoció la primera pregunta, va a pasar a la segunda pregunta. ¿Estás preparada? sí, señor. Listo, vamos con la siguiente pregunta por 200.000 puntos. Y la siguiente pregunta dice así. Es el padre de la química, Jessica. A. Marie Skłodowska. B. Rutherford. C. Antoine Lavoisier. D. James Joseph Thomson. ¿Cuál de ellas crees que es la respuesta, Jessica? Recuerda que tienes todavía las 3 ayudas. Esa es la ventaja, ¿no? Yo creo que la vi. La B. Rutherford. Última palabra. Sí. Tienes que decir última palabra para poder avanzar. Última palabra. Ay, no. Jessica, pero puedes darle la oportunidad a alguien. Entonces escoge quién quieres que sea el que juegue esa pregunta. A Santiago. Listo, Santiago. Abra micrófono, ¿listo? Por aquí. Listo, vamos a ver. Espera que cierro acá. Ya lo cerré. El otro micrófono. ¿Me escuchan bien? Listo, Santiago. ¿Preparado? Sí, señor. Abre el micrófono. Ya viste que la B no era. Entonces, ¿cuál crees que es la opción de respuesta? B. Anthony Lavoisier. Antoine Lavoisier. C. Última palabra. Última palabra. Muy bien. Excelente, Santiago. Sin buscar en tanto Google, no pilas. Vamos con la siguiente. Entonces, chicos, nos quedó claro. Se le conoce como el padre de la química a Antoine Lavoisier por los trabajos que él hizo cuando empezó a hacer sus estudios de la materia. Entonces, los aportes iniciales que él hizo le dieron el título de padre de la química. Pero no quiere decir que antes no se hubiera hablado de química. De por sí ya existían unas personas que trataban de hacer ciencia, trataban de hacer química, que eran los famosos alquimistas. Lo que pasa es que a los alquimistas no se les da el concepto de ser padre de la química porque ellos no hicieron el proceso del método científico. Entonces los alquimistas, la mayoría de sus propuestas, la mayoría de sus ideas, la mayoría de sus procesos
no son demostrables, y al no ser demostrables simplemente no pasan a ser conceptos teóricos o científicos, ¿sí? O no son leyes, y al no ser leyes ni teorías, quedarse solamente en hipótesis, son pseudociencia. Entonces la alquimia es una pseudociencia, y los alquimistas de la época que estaban dando los primeros pasos hacia la química, ninguno se le consideró el padre de la química. ¿Por qué Antoine Lavoisier sí? Porque es que Antoine Lavoisier empezó a hacer demostraciones y a convertir conceptos que eran hipótesis en teorías, y teorías las logró llevar a una ley, y eso es lo que le da el carácter de ciencia a un proceso. Chicos, esta pregunta a veces nos enreda, porque creemos que el padre de la química pudo haber sido cualquier otra persona, y nos imaginamos que hasta Merlín pudo haber sido el padre de la química porque fue uno de los primeros alquimistas. Los egipcios hicieron alquimia, hicieron muchas reacciones químicas sin saber de dónde sucedían las cosas. Los chinos, ni hablar, ellos descubren la pólvora, descubren una cantidad de cosas, pero ninguno de ellos organizó los procesos. ¿Listo? Vamos, Santiago. La patentó, ¿cierto? ¿Cómo? Como si fuera él fuera quien la había patentado, ¿no? Sí, pero no lograban demostrarla todavía. Listo, chicos. Es que se estaba un poco confusa porque Rutherford y Thomson creo que también eran químicos. Exactamente, son de los primeros que logran hacer demostraciones químicas, y vamos a ver qué hicieron ellos más adelante. Vamos con la siguiente pregunta, Santiago, prepárate y vamos a mirar qué dice esta siguiente pregunta. Dice: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es una ley. A. Ley de la conservación de la densidad. B. Ley de la conservación de la masa. C. Ley de la conservación del volumen. D. Ley de las proporciones definidas. Santiago, ¿cuál crees que es la respuesta? Recuerda que tiene tres ayudas todavía, ¿no? Tiene el 50-50, tiene la llamada al amigo y tienes la opinión del público. B. Conservación de la masa. Última palabra. Ley de la conservación. No, ya no la pensó, listo, la B. Muy bien, Santiago. Entonces tenemos claro este concepto, ¿no? Es una ley que nos define la conservación de la masa. ¿Qué quiere decir? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Nosotros no podemos pensar que la materia está cambiando, está dando vueltas, desapareciendo, que de la nada aparece algo. Eso es una mentira. Todo viene de algún lado, ya sea desde un proceso energético que genera materia, o la materia genera energía. Cuando estamos hablando del Sol, por ejemplo, la energía que se está liberando fotones, y esos fotones nos llegan aquí a la Tierra y generan energía que se convierte en materia, y la materia vuelve y libera energía, consume energía. Eso es un proceso dinámico, ¿vale? Entonces vamos muy bien, chicos, excelente. Listo, Santiago, vamos con la siguiente por 500.000 puntos. ¿Preparado? Sí, señor. Bueno, vamos por esos 500.000 puntos. Proceso en el cual dos o más sustancias, por efecto de un factor energético, se transforman en otras sustancias llamadas productos. A. Reacción química. B. Proceso de transformación físico-químico. C. Proceso de transformación de la materia. D. Reacción física. ¿Cuál crees que es la respuesta? En otras sustancias llamadas productos. Recuerda que tienes tres ayudas. Puedes usar 50-50, llamada al amigo, la opinión del público. Voy con el 50-50. Listo. Se aplica el 50-50 en este momento y te quedan dos: reacción química y reacción física. Reacción química, última palabra. Listo, vale. Muy bien, Santiago, excelente. Entonces nos quedó claro este concepto también, ¿no? Pilas. El concepto dice claramente, que es cuando dos o más sustancias, por efecto de un factor energético, reaccionan entre ellos, se transforman en otras sustancias llamadas producto. Eso es lo que vamos a conocer como una reacción química. Las reacciones químicas son cotidianas. Miren, sus mamás son excelentes químicas. Haider, deme un ejemplo de una reacción química que su mamá haga cualquier día en la casa. Sal.
La sal es una sustancia, no es una reacción química, pero utilicemos la sal para la reacción química. ¿Qué reacción química harías ahí? Señor, Pensemos en reacciones químicas, Haider, que se pueden dar en tu casa. Abramos el espectro. En tu casa, ¿qué eventos se pueden convertir en reacciones químicas? Vamos a ayudarle, ayúdale, Madeleine. En tu casa, ¿qué eventos pueden ser una reacción química? ¿Nada? Brigitte, profe, NaCl más H2O. NaCl más H2O, claro, excelente, excelente. ¿Por qué es excelente esa definición? Porque estás haciendo una reacción química, le agregaste una cucharada de sal al pocillo, al vaso de agua, eso es una reacción química, NaCl más H2O. ¿Sí se dieron cuenta cómo era de sencillo? Su mamá le echa sal a la comida, ahí está haciendo una reacción química. Levante la mano, bueno, no levante la mano, dígame quién de ustedes ya se bañó hoy. ¿Quién? ¿O quién no se ha bañado? A ver. Yo, profe. ¿Ya se bañó, Heider? ¿Carol ya se bañó? ¿Bien bañada? ¿Gigi ya se bañó? ¿Sabían que ustedes usaron una reacción química para el baño que se llama saponificación? Sencillo. ¿El jabón y el agua? Claro, cuando el jabón y el mugre, el jabón saponifica el mugre, atrapa las partículas y las elimina del cuerpo. ¿Sí ven? Sencillas reacciones químicas. Su mamá hace gelatina, prepara sancocho, prepara comida. Usted ayuda en la casa, por ejemplo, limpiando el vidrio con el desengrasante, ¿sí? Limpiando la mesa con jabón. Todos esos son procesos químicos. Es más, en este momento su cerebro está haciendo reacciones químicas por toneladas. Cada pensamiento, cada idea, la interpretación del sonido que está escuchando de mi voz, la imagen que está viendo, todo eso son procesos químicos. ¿Quién de ustedes tiene novio ya o novia? ¿Sabían que la molécula del amor produce una reacción química que le hace tener ese sentimiento? Y por eso le atrae a la otra persona, se llama la oxitocina. Entonces usted se enamora y quiere y ama a la otra persona, y entre más tenga esa sustancia el cuerpo la quiere más y desea más esa sustancia. Son procesos químicos. Nosotros somos el resultado de la química y el entorno. Cuando usted mira el techo de la casa, los muros del pueblo, del barrio, y empieza a ver una mancha negra, usted está viendo un proceso químico. El vehículo que va andando puede andar gracias a un proceso químico. La fabricación de cada cosa que usted utiliza en su casa es el resultado de los procesos químicos. El celular que usted tiene en la mano o esa pantalla que usted está viendo touch, logra ser touch gracias a un proceso químico donde se utiliza una tierra extraña, un elemento que es muy poco común en el mundo. Tierras raras o extrañas que decimos nosotros, eso se consigue en solo ciertos sitios. Miren, todo es química. El ir al baño es un resultado de un proceso químico, el comer es un proceso químico. Entonces, todo lo que sucede son reacciones químicas. Y la vida como tal es el resultado de una combinación de eventos, de reacciones químicas que dieron resultado a las moléculas, a las estructuras, a los seres vivos, a las formas variables de la vida, a la biodiversidad, al ecosistema y a nosotros. Que Dios hizo la estrategia, listo, para los que creemos en Dios, Dios se encargó de que todo eso pasara. Eso no fue que de la nada Dios dijo, ¡pum!, aparezca, no, Él hace la reacción química, el mejor químico del universo es Dios. Pero para los que no creen en Dios es un evento casual de la materia, listo. Resultado de la casualidad de la materia es precisamente la vida, listo, créalo así, le vale. Pero que todo es reacción química, lo es todo, ¿listo? Entonces, chicos, las reacciones químicas son ese momento en que dos o más sustancias, por efecto de un factor energético, siempre va a haber energía de por medio, siempre, no le olvide. Toda reacción química involucra un proceso energético. Entonces, Madeleine, regálame los dos tipos de reacciones químicas dependientes de la energía. Endotérmica y exotérmica. Excelente, Madeleine. Endo y exo. ¿Sí o no? Endo cuando ella misma genera la energía, la libera al medio ambiente.
Por ejemplo, cuando tú le agregas sal al vaso, le tomas la temperatura del agua varía, aumenta, es increíble, aumenta, ¿sí? Fácil. Ahora, en exotérmica es porque la reacción no se va a dar si no le aplico energía. Entonces, cocinar es un proceso exotérmico. Tengo que ponerle energía desde afuera. ¿Listo? Entonces, miren cómo podemos nosotros entender que el proceso energético siempre va a estar dependiente. Va a estar ahí en la reacción química. No existen reacciones químicas sin energía. ¿Listo? Muy bien, chicos. Santiago era el que estaba ahí. Santiago, llegamos a la de 1.000.000 de puntos. Pilas. Tienes que lograr esa respuesta. ¿Preparado? Si me retiro, me consignan la plata. Le consigno 1.000.000 de puntos. ¿Oyó? Son puntos, no son pesos, son puntos. ¿Preparado? Y ahí va. Estudia una clase numerosa de moléculas que contienen carbono, formando enlaces covalentes carbono-carbono o carbono-hidrógeno, o carbono-oxígeno principalmente. Póngale cuidado. Química inorgánica, química orgánica, química analítica. Uy, perdón que me pasé. Química analítica. Ay, no, a mí no me gusta si no suena. Química analítica y bioquímica. ¿Cuál de esas es la respuesta, Santiago? Profesor, hay una clase numerosa de moléculas que contienen carbono formando enlaces covalentes carbono-carbono o carbono-hidrógeno o carbono-oxígeno principalmente. A química inorgánica, de química orgánica. Recuerda que te quedan dos ayudas, ¿no? Te queda la llamada al amigo y la opinión del público. Entonces coges cuál quieres usar. Química inorgánica. Última palabra. ¿Última palabra? De una, así. No, química orgánica. Usted me dijo química inorgánica, última palabra, lo siento. No, profe. No, yo no le dije última palabra. Sí, usted me dijo última palabra. Si quiere, vuelvo a la película. Le dije, espere. No, química orgánica. Usted me dijo de una. Química inorgánica, última palabra. No, era orgánica. ¿A quién vas a escoger ahora para que la responda? Mira, le acabas de regalar la pregunta a alguien. ¿A quién escoges? Ay, lástima. Carol, abre micrófono. Ay, no. Ya sabemos que la química inorgánica no es. Él la dijo así de una. Entonces, ¿cuál es? Todavía tienes la llamada al amigo y la opinión del público, Carol. A ver qué dice el público porque yo no sé. Listo, opinión del público. Cuando diga 3, todos abren micrófono y le gritan a Carol la respuesta que creen. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Ya! La B orgánica. Listo, miren. Aquí hubo varias opciones. La A sonó por ahí, la B tiene buena puntuación, la C tiene nada de puntuación, muy bajita, y alguien dijo la D. Entonces, ¿cuál crees que es, Carol? Vámonos por la D, profe. Nos vamos por la D. Última palabra, Carol. Última palabra. Ay, no era la D. Pero Ahorita me dicen la B. No. no, la A fue la que dijimos que no. O sea, esta ya no. Entonces, escoge quién va a contestar la pregunta porque le quedan 2 opciones. ¿A quién se la das? Jessica. Listo, Jessica, abre micrófono, vuelves al juego. Yo creo que la B. La B. ¿Última palabra? Sí, última palabra. Muy bien, Jessica. Qué tristeza. Le acaban de robar los puntos a Santiago. 1.000 puntos robados. Hermano. Uy, no. Ya no le consignan. Ya no, y ahora se le consignan a Jessica. Tiene los 1.000 puntos Jessica. Jessica. Ya tengo lo del regalo de la mujer. Jessica, tienes la Regalar. respuesta correcta, que es precisamente la química orgánica. La química orgánica estudia todo lo que tiene que ver con elementos que tengan carbono, ¿vale? O sea, los seres vivos tenemos carbono, la química orgánica no se estudia, ¿ve? Porque estamos hechos a base de carbono. Enlaces tipo carbono-carbono de tipo covalente y carbono-hidrógeno, que es un enlace de hidrógeno que es muy parecido al covalente, y el carbono-oxígeno, que es un enlace covalente, que son los principales que hay. O sea, las moléculas orgánicas
tienen en su haber, tienen carbono, hidrógeno y oxígeno principalmente, ¿vale? Son las tres moléculas, los tres átomos principales en la vida. Y eso es lo que estudia la química orgánica, también se le conoce como la química de la vida. Bueno, chicos, vamos con la siguiente pregunta. Y Jessica, te tocó arrancar de una vez ahí con el nivel 2. Nivel 2 son un poquito más difíciles las preguntas, entonces hay que estar más concentrado. Pero como acabaron de superar el nivel 1, se activan nuevamente todas las ayudas. ¿Listo? Y empezamos. Bueno, Jessica. Jessica, ¿qué edad tienes? Yo tengo 16. 16 años, listo. Y llevas 16 años viviendo en tu pueblo, ¿cierto? ¿Dónde vives, Jessica? Sí, en Piedecuesta, en San Francisco. Ah, somos vecinos, Jessica. Yo vivo aquí en Piedecuesta, San Francisco también. Somos vecinos, Jessica, qué bueno. Sí sabías eso, ¿no? Que yo vivo acá nomás. Bueno, Jessica, vamos a pasar a la pregunta, ¿lista? Y dice así: en el laboratorio, este implemento no es de vidrio refractario. A. Erlenmeyer. B. Vidrio de reloj. C. Balón de fondo. D. Tubos de ensayo. Jessica, ¿cuál de esos 4 elementos del laboratorio no son de vidrio refractario? No sé, la B. La B. Última palabra, Jessica. Sí, última palabra. Muy bien, Jessica. Estaba asustada, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces recordemos, el vidrio de reloj nunca va a ser de material refractario. Es utilizado para permitir medir pesos muy pequeños, masas muy pequeñas en la gramera, por ejemplo. ¿Sí? Entonces necesitamos medir algo muy pequeño. Si se la ponemos directamente a la bandeja de la gramera, para recogerlo se pierde. En cambio, si lo ponemos dentro del vidrio y lo pesamos, logramos pesar hasta miligramos. Ese es el objetivo del vidrio de reloj, ¿sí? Y en él podemos hacer reacciones con pequeñas cantidades. Entonces le agregamos la otra pequeña cantidad que necesitamos usar y tenemos una reacción con pequeñas cantidades. Entonces a veces, por ejemplo, quieren revisar si algo explota. Si lo hacen en una cantidad grande, pues la explosión puede acabar con todo un laboratorio. Entonces lo hacen en pequeñas cantidades y la explosión sucede solamente en esa zona. No es de vidrio refractario porque no lo van a calentar, no lo van a someter a altas temperaturas, solamente a cargar, a llevar pequeñas muestras para ser pesadas en la balanza, ¿listo? En la báscula. Muy bien, Jessica. Vamos a continuar. Bueno, hablemos del Erlenmeyer, balón de fondo plano y los tubos de ensayo, pues todos son refractarios. Entonces podemos poner la muestra dentro de ella y la sometemos al fuego, la calentamos y no se va a estallar porque el material refractario tiene esa cualidad, lo podemos elevar. Hay material refractario de muy buena calidad como el Pyrex, ¿sí? Que se escribe Pyrex. El material Pyrex soporta hasta 3000 grados centígrados. Eso es muchísima temperatura, ¿sí? Por arriba de la fusión del hierro, imagínense. Pero hay otros materiales que también son refractarios, pero no soportan tanta temperatura. ¿Listo? Bueno, chicos, vamos con la siguiente. ¿Lista, Jessica? ¿Estás preparada, Jessica? ¿Vas bien? Ya llevas 3 millones de puntos. Vamos a ver. Siguiente pregunta, Jessica. Ejemplo de un compuesto, Jessica. A. Agua salada. B. Vinagre. C. Hierro. D. Azúcar. ¿Cuál de ellos, Jessica, es un compuesto? ¿Cuál? Yo creo que la A. La A, el agua salada. Jessica, tienes 3 ayudas: 50-50, llamada al amigo y la opinión del público. Bueno, ¿Quieres usar la opinión del público o última palabra? última palabra. Última palabra. No era la respuesta. ¿A quién le quieres dar la oportunidad de contestarla, Jessica? A Santiago. Santiago, regresas al juego. Te van a regresar tus puntos, Santiago. Ya vas a tener para el regalo de la mujer.
Uy, mano. Ejemplo de un compuesto, Santiago. Mira que Jessica ya nos quitó el agua salada. Entonces nos queda el vinagre, el hierro y el azúcar. Y todavía tienes 3 ayudas. Puedes usar el 50-50. Puedes usar la llamada al amigo o puedes pedir la opinión del público. ¿Cuál quieres? Pero lo analizo, profe. Ejemplo de un compuesto. Sería físico compuesto clínico. No puedo ayudar. Es que pierdo 3 millones de puntos. Es mucho. Yo digo que es la B, última palabra. B. Última palabra. No. Tampoco era, Santiago. Puedes escoger otro jugador. ¿A quién escogerías? Ya sabemos que... Madeleine. Mira, Madeleine, entraste con el 50-50 activado. ¿Cuál crees que es la respuesta, Madeleine? Hierro. Compuesto, el hierro. Última palabra. Última palabra. Dios. Tampoco. Bueno, chicos, entonces vamos a hacer una definición clara de por qué ninguno de los 3 anteriores es un compuesto. Agua salada es una mezcla heterogénea. Tú agregas agua, ¿sí? Al agua le agregas sal, o sea, le agregas NaCl y haces una mezcla heterogénea. Eso no genera un compuesto porque lo puedo separar por medios físicos. ¿Cómo separo el agua salada? O sea, ¿cómo le separo la sal al agua? Destilación, evaporación y listo, queda separada. El vinagre también es una mezcla homogénea, porque en el vinagre yo tengo agua y ácido acético. Yo puedo separarlo por destilación y ya quedó el ácido acético a un lado y al otro lado me queda el agua y quedó limpio. Entonces es una mezcla. El hierro es un elemento puro, es un elemento, no es ni siquiera una sustancia, es un elemento. Y los elementos no son compuestos. Para ser compuesto mínimo tiene que tener 2 átomos diferentes, ¿sí? Entonces nos vamos al azúcar. El azúcar está hecho por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? En el caso de la glucosa, la fórmula es C6H12O6. Entonces usted va a tener ahí la gran oportunidad de darse cuenta de que es un compuesto. ¿Por qué es un compuesto? Porque para yo separar el C6H12O6 tendría que hacer una reacción química, no una reacción, no un proceso mecánico, no un proceso físico, ¿sí? Entonces el azúcar se convierte en un compuesto. ¿Les quedó claro la diferencia entre compuesto, elemento y mezcla? Sí, señor. Listo, chicos. Entonces, la última en jugar fue Madeleine. Entonces, Madeleine tiene el honor de escoger quién sigue jugando. No me han invitado a jugar a Brigitte ni a Haider. Madeleine. Brigitte. Listo, Brigitte. Abre micrófono, Brigitte, por favor. Sí, señor. Listo. Vamos con la siguiente pregunta. Y Brigitte va por 5 millones de puntos. Pilas. Entonces, ahí sí ya se lo regalaron porque ninguno logró sostenerse. Vamos, Brigitte. Dice así. Tipo de materia constituida por átomos de la misma clase. Tipo de materia constituida por átomos de la misma clase. A. Elementos. B. Soluciones. C. Moléculas. D. Compuestos. Brigitte, tienes las 3 ayudas activadas. 50-50. Vámonos por el 50-50. Muy bien. Te quedaron los elementos y las soluciones, Brigitte. B. B. Última palabra. Última palabra. B. Soluciones. Y resulta que nos pegamos una escachada tremenda. ¿Por qué, chicos? Porque es que resulta que vamos a analizar lo que es el compuesto. ¿Listo? Entonces, ay, quédese quieto. Eso, ahí. Tipo de materia constituida por átomos de la misma clase.
Yo les explicaba hace un momento por qué el hierro no es un compuesto. Porque el hierro es un elemento, una sustancia pura. ¿Sí? Todos los elementos de la tabla periódica son sustancias puras. Entonces, en el caso de los elementos, cada elemento está constituido por átomos de la misma clase. El carbono, todos los átomos de carbono son iguales. En el hidrógeno, todos los átomos de hidrógeno son iguales. ¿Sí? En el nitrógeno, en el oxígeno, en el hierro, todos. Las soluciones son mezclas homogéneas de partículas que están proporcionadas en pequeñas cantidades, en micro. Son tan pequeñas que no las puedes separar por métodos físicos, tienes que utilizar métodos químicos. ¿Sí? Entonces es una solución. Aunque hay soluciones que las podemos separar por destilación, que es la única forma física de separar las soluciones. ¿Listo? Las moléculas, quiere decir que mínimo hay dos átomos diferentes constituyéndola. Por ejemplo, H2O, hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno es diferente del oxígeno. Se unen y forman una sola estructura llamada molécula, la molécula del agua, el H2O. Y los compuestos quieren decir que son varios tipos de moléculas unidos formando una unidad funcional. Por ejemplo, los aminoácidos. Aminoácido tiene una porción que tiene nitrógeno, amínica, tiene una porción ácida, COOH, tiene una cadena principal y son varios tipos de sustancias o varios tipos de moléculas unidos. Por ejemplo, la hemoglobina. Hemoglobina quiere decir que tiene 4 núcleos de globina, 4 globinas. En el centro tiene un átomo de hierro y ese conjunto de las 4 globinas y el hierro forman la hemoglobina. Eso es un compuesto. ¿Comprendieron la diferencia, chicos? No los escucho. Sí, señor. Muy bien, Haider. Los demás no opinan, no hablan. Al chat, todos. Sí, señor. Escriben, ¿comprendieron o no comprendieron? Rápido. Los veo escribiendo en el chat. Comprendido, comprendido, comprendido. Bien, muy bien, chicos, así me gusta. Listo, Carol, muy bien. Como en este momento la que quedó en el último juego creo que fue Brigitte. Entonces Brigitte puede escoger quién continúa para la siguiente pregunta. Haider. Haider, va usted, Haider, ¿listo? Abra micrófono. Bueno, papá, vamos con la pregunta. Y dice así. El símbolo A en la química significa número de aceleración, número atómico, número de protones, número másico. Haider, la A como símbolo en química, ¿qué significa? Te quedan dos ayudas, ¿no? Llamada al amigo y opinión del público. ¿Cuál quieres usar? Opinión del público. Listo, público, preparados. Cuando vean la señal, empiezan abriendo micrófono. Abran micrófono todos, por favor. Y van a decir la letra que ustedes creen debe ser la respuesta. ¿Listos? A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Ya! Todos le dieron muchísimo a la D. Pero aquí apareció la A. ¿Quién diría la A? No la alcancé a escuchar. Listo, Haider. ¿Cuál crees que es la respuesta? Vamos con la D. D de dedo. Última palabra, Haider. Última palabra. Muy bien. Excelente, bien, chicos. Es muy importante que tengan en cuenta que la A lo que indica es el número másico o masa atómica. Son las dos formas de ver esa definición. Masa atómica o número másico, el símbolo
es la letra A. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes miren la tabla periódica, ustedes van a ver ahí el número atómico, pero también van a ver el número másico. ¿Listo? O masa atómica. Vamos con la siguiente pregunta, Haider. ¿Preparado? Y dice la pregunta así. Pongan mucho cuidado. Dice, experimento que permitió el descubrimiento del electrón en 1897. Experimento que permitió el descubrimiento del electrón en 1987. A. Tubo de rayos catódicos. B. Espectrómetro de masas. C. Experimento electromagnético de John Joseph Thomson. D. Dispersión de Joseph Rutherford. ¿Cuál es la respuesta, Haider? Es que vamos con 10 millones de puntos. Te queda la llamada al público, la llamada a un amigo. ¿Cuál ayuda? Puedes usar la llamada al amigo. Escoges a alguien del grupo, le lees la pregunta y él te va a decir la respuesta es tal. Pero cuando tú termines de leer, dime. Me voy por la D. Te vas por la D. Experimento de dispersión de Rutherford. Última palabra. Todavía te queda la llamada al amigo. Puedes usarlo. Última palabra. Y la respuesta es incorrecta. Pero, Haider, no pasa nada. Puedes escoger a otro amigo que lo trate de contestar. ¿A quién escogerías? A Carol. Listo, Carol, vas tú. ¿Te conectas, Carol? Sí. Listo, Carol. De las tres opciones, ¿cuál crees que es la respuesta? El experimento que permitió el descubrimiento del electrón en 1897. La A, creo. Tubo de rayos catódicos. Todavía tienes la llamada del amigo, Carol. Puedes usarla. ¿O es última palabra? Última palabra. Última palabra de Carol y esa era la respuesta. Muy bien, chicos. La última palabra de Carol nos llevó al tubo de rayos catódicos. Bueno, chicos, entonces el tubo de rayos catódicos, muchos de ustedes lo pueden conocer en sus casas, lo pudieron haber conocido. Estoy seguro que lo han visto. Esas lámparas largas, fluorescentes, es una evolución del tubo de rayos catódicos. Esos televisores de cajón grandote que tenían una pantalla ahí cuadrada gigante, que hoy día son todos planos, pero antes tenían todo ese cajón, es un modelo del tubo de rayos catódicos. Eso fue lo que permitió descubrir el electrón. ¿Vale? Entonces, ahí está la pregunta. Dalton, Rutherford, y luego viene mi amigo Dalton, Thomson, Rutherford, en ese orden. ¿Cuál de los tres habrá hecho el descubrimiento del electrón? Porque esa fue la clave precisamente para la evolución del átomo. Y lo vamos a averiguar más adelante. ¿Listo? Entonces, vamos a la siguiente pregunta, Carol. Vas por 12 millones de puntos. ¿Preparada? ¿Está lista, Carol? Sí, señor. Listo, Carol, vamos. La pregunta dice así. ¿Qué estudió Moseley para dar sus conclusiones químicas? Moseley era un estudioso de la química. ¿Qué habrá estudiado? A. La difracción de rayos X. B. La valencia. C. Los elementos. D. El volumen atómico. Carol, en este momento se activaron las tres ayudas. La llamada al amigo, el 50-50 y la opinión del público. ¿Cuál quieres usar? ¿Cuál?
50-50. Vámonos por el 50-50 y dice la difracción de los rayos X o los elementos químicos. ¿Cuál de esas dos cosas estudió Moseley para llegar a sus conclusiones? La A. Última palabra. última. Muy bien, Carol, esa es la respuesta. Muy bien, chicos. Entonces, los estudios de Moseley se lograron dar el entendimiento de las ondas que antes se creía que no existían, llevaron al descubrimiento de la difracción de los rayos X. Curiosamente, cuando la humanidad descubre los rayos X, se vuelve una locura el uso de los rayos X. Es más, había rayos X en todas partes. Para comprar zapatos tenían máquinas de rayos X que se los tomaban a los pies los rayos X y le decían exactamente la talla del zapato que debía usar la persona. Había máquinas de rayos X en todos lados, a la entrada de edificios, y lo utilizaban para muchas cosas. Con el tiempo se dieron cuenta, y eso fue por los trabajos de Marie Curie y su esposo Pierre Curie, se dieron cuenta que había un peligro terrible en el uso de los rayos X y fueron poco a poco suspendiéndose. Marie Curie, la esposa de Pierre Curie, murió de cáncer por estar expuesta a los rayos X por mucho tiempo. Entonces no es bueno exponerse a los rayos X. Y Moseley los descubre y descubre precisamente la utilidad. Una de ellas pues es que permite tener imágenes radioopacas de los cuerpos a través de los cuales pasan. En el espacio, los rayos X viajan por el espacio por muchas partes. Eso es parte de la realidad del espacio. Por eso el espacio es tan peligroso para los seres vivos. Y resulta que para la Tierra los rayos X se dispersan o son filtrados gracias a la atmósfera terrestre. Entonces no nos hacen el daño que le haría en un planeta donde no existiera la atmósfera. Y hay muchos otros rayos. Los rayos ultravioleta, los UV, son rayos que son muy dañinos para la vida, destruyen el ADN. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta, chicos. Bueno, vamos con la siguiente pregunta y es Carol la que está jugando, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, Carol, vamos a ver cómo te va con la siguiente. Muy preparadita, concentrada. Y dice, cuando un átomo gana o pierde electrones durante la formación de enlaces, a este enlace se le denomina, cuando un átomo gana o pierde electrones durante la formación de enlaces, a este enlace se le denomina A, enlace químico covalente, B, enlace químico metálico, C, enlace de puentes de hidrógeno, D, enlace químico iónico. ¿Cuál de ellas crees que es la respuesta? Vamos, Carol, tú puedes. ¿Cuál? La D. La D de dedo. Última palabra, recuerda que te quedan dos ayudas. Te queda la llamada al amigo y te queda la ayuda al público. Dime, Estoy entre la D. tú escoges, puedes pedirle al público su opinión o puedes hacer la llamada a un amigo. Escoges a alguno de los que están conectados y le preguntas cuál cree él que es la respuesta. Pero tienes que leerle toda la pregunta, ¿no? Pues, yo creo que es la D. Última palabra. Última. Vamos a ver. Muy bien. Felicitaciones, Carol. Muy bien. El enlace químico iónico es en aquel en donde se gana o se pierde electrones y generan los iones, los que son positivos y los que son negativos, aniones y cationes. ¿Sí? Si se mueve un electrón hacia otro átomo, el otro átomo gana un electrón. Pues obviamente el otro perdió un electrón. ¿Sí? Y en ese momento tenemos los cationes serían positivos y los aniones serían negativos. Muy bien, Carol, excelente. Vamos a continuar entonces. Carol va por los 50 millones de puntos, ¿no? Eso está más bueno. Carol, ¿qué harías con 50 millones de puntos? No sé, pero es... Listo, Carol. Vamos con la siguiente pregunta. Y esta pregunta ya aumenta el nivel de dificultad porque estamos en las tres últimas. Muy concentradita, Carol, te queda el 50-50 ya lo usaste, ¿cierto? Te queda la llamada al amigo y
la opinión del público. Entonces, concentrada. Dice así: para la formación del enlace covalente se gana electrones, se comparten pares de electrones del nivel energético menor, se pierden electrones, se forma una nube electrónica común. Carol, ¿cuál crees que es la respuesta? No sé qué dice el público porque yo no me acuerdo. El público, vamos a pedir la opinión del público. Público, abriendo rapidito micrófonos. Recuerden decir duro la opción de respuesta que ustedes creen, porque el sistema trata de coger lo mejor posible el sonido de ustedes. A la 1, a las 2 y a las 3, ya. La D. La D. Se escuchó duro la D. Madeline también dijo algo por allá. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál crees que es la respuesta, Carol? La A. Carol se va por la A. Última palabra. Sí, Carol, última palabra. Y pues, No, Carol. No era Carol, pero le puedes dar la oportunidad a otro jugador. ¿A quién te gustaría que se quedara con los 50 millones de puntos? Brigitte. Vamos, Brigitte, abre micrófono. Ok, bueno, espera. ¿Cuál crees que es la respuesta, Brigitte? La D. La C, se pierde electrones. Última palabra. D. ¿La qué? La D. ¿La D de dedo? ¿Cuál de las tres es? ¿Cuál, Brigitte? ¿La D? No, la B, última palabra. ¿B de burrito? Señor, última palabra. Última palabra. No era, Brigitte. Entonces ya sabemos, por ayuda de Brigitte y de Carol, en esta pregunta no es ni la A ni la B. Brigitte, ¿a quién escoges para que termine? Le quedó 50-50 activado al que escojas. Santiago. Santiago, vas por los 50 millones de puntos para el Día de la Mujer. Aquí estoy. ¿Cuál de las dos crees que es? ¿La C o la D? Y tiene la llamada al amigo. La formación del enlace covalente. Yo digo que es la C. Última palabra. Última palabra. Pero tranquilos, eso es normal. La respuesta correcta era: se forma una nube. Esta nube que se forma es porque los electrones no se desplazan hacia el otro átomo, ni tampoco se quedan en él. Forman una nube común entre los dos átomos. Por eso el enlace covalente es tan importante. Porque además de que utiliza el último nivel de energía, que es el de menor nivel energético dentro del átomo, crea una nube. Esta nube hace que los electrones viajen de un átomo al otro permanentemente y ellos quedan ahí. Por eso son tan estables también. ¿Sí? Pero también tienen un problema, y es que fácilmente reaccionan. Entonces nosotros somos muy reactivos. A nosotros nos cae ácido en la piel y nuestra piel está hecha de enlaces covalentes y rápidamente se destruye. Aumentan la temperatura, rápidamente se destruyen esos enlaces. Entonces, gracias a los enlaces covalentes existen las moléculas orgánicas, pero también son muy delicados, son muy frágiles, son muy estables, pero bastante frágiles frente a cambios bruscos, ¿vale? Muy bien, chicos. Entonces, Santiago, puedes escoger quién va por los 100 millones de puntos. ¿A quién vas a escoger?
Escojo a Jessica, pero que la llamo mi Dios. ¿Que vayan miti miti? Listo, Jessica, usted dice si acepta el miti miti. Ah, bueno. Ah, bueno, listo. Entonces vamos por 100 millones de puntos, Jessica, concentrada. La pregunta dice, la configuración electrónica del átomo de carbono es... Configuración electrónica del átomo de carbono es A, 1s2, 2s2, 2p6, B, 1s2, 2s2, 2p4, C, 1s2, 2s2, 2p3, D, 1s2, 2s2, 2p2. ¿Cuál crees que es la configuración electrónica del átomo de carbono? La B. La B. Nuestra amiga Jessica selecciona la B. Última palabra, Jessica. Tienes todavía la llamada al amigo, Jessica, la puedes usar. No, yo con la B. Última palabra. ¿Qué habrá pasado con el átomo de carbono? Jessica, ¿quién escoges para seguir? A Madeline, muy bien, Madeline. Abre el micrófono. Ya nos dimos cuenta que la B no es. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es, Madeline? La C. Vámonos por la C. Última palabra. Última palabra. Uy, Madeline, acabas de decir última palabra. No es Madeline. ¿A quién escoges para que lo intente? Madeline, ¿a quién escogerías? ¿A quién? Listo, Santiago, le quieren que usted se quede con los puntos. Santiago, ¿cuál sería la opción? Te queda la A y la D. Estás en 50-50. De última palabra. D, última D de palabra. dedo. D de dedo, última palabra. Muy bien, Santiago. Recordemos que el número atómico del carbono es 6. Y la primera clave para reconocer la configuración es que la sumatoria de electrones es de 6. El 2 de cada uno, el 1s2, este 2 es 2 electrones. 2s2 son otros 2 electrones, van 4. Y 2p2, ese otro 2 que está ahí después de la p, son otros 2 electrones, van 6. En la última nube electrónica, o sea, el segundo nivel de energía del átomo de carbono, solo hay 4 electrones. Distribuidos 2 en el S2 y 2 en el 2p. De esa manera se configura la... Y para esto utilizamos el principio de Pauli o el triángulo de Pauli, que es el que nos permite hacer la distribución a través de la nube electrónica. Ya lo vamos a repasar también. ¿Listo, chicos? Y vamos por la última pregunta, Santiago. Entonces, Santiago, por 300 millones de puntos. ¿Preparado? Sí, señor. ¿Listo? La última pregunta dice... Una reacción reversible puede ser la glucólisis, la oxidación del hierro, la formación de las sales y la fotosíntesis. ¿Cuál de esas 4 reacciones son de tipo reversible? Todavía te queda la llamada al amigo Santiago. No la han querido usar en todo el juego. Y esta es la última. No sé. ¿A quién llamarías? ¿O ya crees tener la respuesta? ¿La cambio por el 50? No, solamente queda la llamada al amigo. Escoge a quién llamaría, le lee la pregunta, prueba qué tal que el otro sí sepa. Jessica, aquí va 50 contigo. Pero, la reversible es la que se puede volver a combinar, ¿no? Que puede volver hacia atrás, o sea, ir de productos Sí. a reactivos y de reactivos a productos. ¿Cuál? Y era yo que la formación de sales la sé. Última palabra. Última palabra. Muy bien. Y te acabas de ganar 10
Chicos, los felicito muy bien. Esto es muy importante que ustedes hayan podido llegar al final del juego. Espero les haya gustado. En este sentido, en este orden de ideas, el juego le permite a usted repasar varios ejes temáticos de que es lo que estamos trabajando en química. Pregunto, ¿cómo les pareció el juego? Me encantó. ¿Les gustó el juego? Chévere, ¿cierto? Porque nos permitió hacer una exploración de la química desde un punto de vista interesante, ¿sí o no? Vamos entonces a utilizar en este momento, dentro de las herramientas que tenemos, vamos a utilizar nuestras diapositivas. Permítanme un segundo, las voy a buscar, que las tengo por acá. A ver, aquí están nuestras diapositivas, con las que vamos a empezar a hacer un rápido repaso. Y entonces espero que... Creo que está aquí. Creo que son estas, estoy casi que seguro. No, este no es, este sí es. Ah, ya lo vi, aquí está. Entonces vamos a hacer este repaso urgentemente de lo que vamos a ver en este último ciclo, y finalmente miraremos unas preguntas tipo IFES que usted va a necesitar. Entonces vamos a ubicarnos, voy a compartir pantalla. En este momento voy a compartir pantalla con ustedes. Permítame un segundo. Voy a hacer primero el ejercicio de cerrar esto, que ya sabemos que por ahí no funciona. Ya nos dimos cuenta que por ahí no funciona. Esta sí funciona por aquí. Entonces la ponemos expuesta para todos. Vengo aquí un momentico. Voy al Meet, le digo compartir una ventana y abro la presentación. Listo. Ya tiene que empezar a verse la presentación. Me avisan cuando la estén viendo, por favor. Ya se ve. Listo, perfecto. Vamos a hablar entonces de unos conceptos generales de química que ustedes van a necesitar manejar como tal en su proceso. Las propiedades periódicas, lo que nosotros conocemos como la configuración electrónica, ¿sí? La configuración electrónica, la ecuación de onda de Schrödinger, los números cuánticos, las orbitales atómicos, el llenado orbital, la tabla periódica, la ley periódica, las propiedades periódicas, los conceptos fundamentales de la materia como sustancias, mezclas, propiedades físicas, químicas, las mezclas, la filtración, destilación, todos estos términos que están viendo ahí son algunos de los temas que vamos a cubrir, ¿vale? Entonces hablaremos hoy en especial de sustancias y mezclas, hablaremos de propiedades físicas, hablaremos de otras propiedades de la materia que estaremos trabajando. Cuando hablamos de la materia, estamos hablando de que la materia se puede escalar, la podemos tener desde muy grande, desde gigantesca. Entonces estamos hablando de millones de unidades de medida para poder tenerla, la materia, y podemos hablar también de unidades muy pequeñas, que podemos ir a micro y pico y nano, que es la unidad más pequeña que nosotros podemos manejar en este momento, y la materia sigue siendo materia en ese nivel de escala. Entonces, el concepto de química, que es una ciencia natural o una ciencia de la ciencia natural, una rama que estudia las propiedades de la materia y sus transformaciones. Entonces, es el estudio integrado de la preparación, propiedades, estructuras y reacciones de los elementos y los compuestos, así como los sistemas que la forman. Entonces, ¿por qué es importante la química? Pues bueno, la química es importante para nosotros porque realmente forma parte de todo. Todo lo que usted conozca, todo lo que usted haya visto en el mundo es química. Y tal vez no haya sido consciente de eso, pero usted es un proceso químico. Su pensamiento, sus sentimientos, sus reacciones, su comportamiento, el cuerpo, todo es un proceso químico, absolutamente todo. Cada músculo se mueve gracias a un fenómeno químico. Es muy importante también porque es la fuente de energía, los elementos químicos, las reacciones químicas, los eventos químicos son nuestra fuente energética, ya sea porque lo tenemos del petróleo, de la energía eólica, todo, de cualquier lado va a haber un fenómeno químico de por medio. Y finalmente tiene que ver mucho con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque sabemos que hay sustancias químicas que no son renovables, sabemos que hay sustancias químicas que generan deterioro al medio ambiente, la contaminan. También tenemos sustancias químicas que pueden ser favorables, la pueden restaurar, pero en la mayoría de los casos estamos haciéndole daño.
Entonces, en este momento es más dañino el uso de las sustancias químicas por parte del hombre que benéfico. Entonces, cuando hablábamos de materia, yo les decía, en la química estudia la materia. Entonces, al hablar de que la química estudia la materia, tenemos que recordar que la materia es todo lo que existe y ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? Entonces, la materia tiene un volumen, tiene una masa y tiene un peso. Cuando hablamos de ese volumen, cuando hablamos de esa masa, tenemos que tener claro en qué consisten. Entonces la materia la podemos tener organizada de dos formas. Pueden ser sustancias, pueden ser mezclas. Las sustancias pueden ser con elementos. Cuando yo les decía elementos, precisamente lo vamos a encontrar en la tabla periódica. Son totalmente puros, son de un solo tipo de átomos. En cambio los compuestos son uniones de varios átomos y los vamos a ver en sustancias tales como óxidos, ácidos, bases y sales, que son las 4 formas básicas que tiene la materia. Las mezclas pues contienen 2 o más sustancias, pero tienen una diferencia con la sustancia. Las sustancias usted la mira y no va a ver las fases que la componen y no lo puede separar por medios físicos. En cambio las mezclas sí. La mezcla usted sí puede ver las fases que lo componen, los elementos que la componen y lo puede separar fácilmente. Un ejemplo de mezcla, por ejemplo, la ensalada, ¿sí? El arroz con pollo. Eso es un ejemplo de mezcla. La limadura de hierro con arena, la arena con sal, ¿sí? Son mezclas y yo las puedo separar fácilmente. El agua con sal es una mezcla. En cambio las sustancias no, las sustancias tú no las logras ver, porque ellos crean soluciones, crean disoluciones, crean un estado de la materia donde para poderlo separar yo tengo que generar una reacción química. Entonces vamos a ver que la materia también tiene unos estados y nosotros pues siempre hemos visto esos estados y los conocemos como el sólido, líquido y gaseoso. Son los 4 estados fundamentales de la materia. Entonces nosotros podemos hacer una diferencia entre los estados y las cualidades de la materia. Una cosa es la forma, el color, el olor, el sabor, la textura, que eso depende del receptor y depende de las circunstancias, ¿sí? Por ejemplo, la forma de los líquidos dependen del contenedor, del vaso, de la botella que lo contiene. Ellos no tienen forma. Los gases dependen también del vaso, de la botella que lo contenga. En cambio, los sólidos sí adquieren una forma. Pero los sólidos tienen una forma que puede ser definida o indefinida. Por ejemplo, los cristales tienen formas definidas, ¿sí? En cambio, los sólidos no cristalinos, sus formas son amorfas. Cuando hablamos de las mezclas, tenemos 2 tipos de mezclas. Hablamos de las homogéneas y las heterogéneas. Entonces, las homogéneas son aquellas mezclas donde tú tomas de cualquier lado una muestra y siempre va a tener lo mismo, en la misma proporción. En cambio, las heterogéneas, tú vas a tomar una muestra de algún lado de esa sustancia, de esa mezcla, y puede que en esta tenga más de una cosa y en la otra muestra pueda que la misma tenga otras proporciones. No hay proporciones definidas en toda la muestra. Entonces, en los estados de la materia, nosotros podemos decir que los estados son básicos, ¿no? Gaseoso, líquido, sólido, pero podríamos pensar que pueden cambiar de estado. Entonces nosotros podemos pasar del sólido al líquido, del líquido al gaseoso fácilmente. Entonces las mezclas las podemos separar por cambios físicos, las sustancias no se pueden separar. La mezcla, su composición puede variar de manera continua. Si le agregas un poco más del uno al otro, puede variar. No hay una continuidad, no hay una proporcionalidad. En cambio, en las sustancias es constante. Perdón, es totalmente proporcional. En las mezclas, las propiedades dependen de la relación que se establezca entre los componentes. Puede variar muchísimo las propiedades. En cambio, en las sustancias, la unión de esas componentes generan nuevas características, nuevas propiedades, total, no van a estar relacionadas con los componentes que la constituyen. Por ejemplo, tú tienes el hidrógeno en estado gaseoso y tienes oxígeno en estado gaseoso. El hidrógeno tiene un punto de fusión, un punto de ebullición, un punto de solidificación. El oxígeno también. Y están en estado gaseoso. Pero cuando unes el hidrógeno con el oxígeno y formas el agua, su estado natural es líquido, a temperatura ambiente.
Pero en otros ambientes donde la temperatura bajó muchísimo, pues es estado sólido. Y en otros ambientes donde la temperatura subió muchísimo, es estado gaseoso. Pero cambió totalmente, cambia la capacidad de conducción eléctrica, la capacidad de transferencia del sonido, cambia todo, todo cambia, porque es que la sustancia adquiere propiedades personalizadas que no dependen de su origen, es totalmente, a veces uno queda sorprendido de que son totalmente distintas a las de los elementos que la constituyen. Por ejemplo, el azúcar. El azúcar está compuesto por carbono, hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno es gaseoso, el oxígeno es gaseoso y el carbono en su estado natural, estando solo, libre, es un sólido. Pero cuando se combinan y forman el azúcar, tú tienes cristales de azúcar. Estos cristales de azúcar tienen su propio punto de ebullición, su propio punto de fusión, su propia capacidad de disolución, su propia densidad, su propia capacidad de dispersión de rayos, su propia capacidad de conducir electricidad. Es totalmente diferente a los otros tres. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que las sustancias adquieren propiedades que ya no dependen de los elementos que la constituyen, sino de las propias propiedades de que desarrolla esa sustancia. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos y ustedes en el chat me van a hacer el ejercicio. Pilas, todos al chat, rapidito. En este momento, cuando yo les diga ya, ustedes van a escribir primero cuál de estos que están ahí son elementos. Ya. ¿Cuáles ejemplos que están ahí son elementos? Pueden escribir solo la letra o pueden escribir el nombre completo. Ustedes deciden. A la 1, a las 2, a las 3, ya. ¿Cuáles son elementos? Ah, qué tontada hice. ¿Listos? Están escribiendo en el chat en este momento. Espérate que me salí sin querer queriendo. Pero de la otra, ¿no? De la otra. ¿Listos? Bien, 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 muy bien. Jessica escribió una palabra rara, EFIL. Ah, ya. Las letras, EFIL, E, F y L, muy bien, muy bien. Elementos, muy bien, F y... Bueno, veamos a ver, entonces, que sean elementos. ¿El ácido acético es un elemento? No. El ácido acético es una sustancia. El hierro, sí, muy bien. La F, muy bien. Los que pusieron la F, el hierro, muy bien. El mercurio es un elemento, muy bien. El mercurio es un elemento. Y ya, no más. Ahí no hay más elementos. Bicarbonato, ¿no? No, el bicarbonato es un compuesto. Dos carbonos de sodio, con sodio. Carbonato con sodio, ¿vale? Ya lo vamos a ver cómo se escribe el bicarbonato de sodio. Entonces ese es un compuesto, no es un elemento. Muy bien, ahora todos en el chat, rapidito, todos en el chat me van a escribir ya, rapidito, qué ejemplos de compuesto. Tómenlos de ahí, pueden ser las letras, nuevamente. En este momento digo ya, empiecen a escribirlos. El ejemplo de compuestos. ¿Sí me escucharon? Me tienen asustado. Compuestos. Pueden escribir las letras o la palabra completa. Que sean compuestos. ¿Listo? Estamos en el chat escribiendo. No los veo. Hola, Arte. Brigitte dice la M, la L, la M, la B, la G y la E, dice Brigitte. Vamos a ver qué dicen los demás. Brigitte está pero súper concentradísima. Pilas, compuestos, son compuestos. Hay de la L, la H, la G, la K, la J, la A. Carol, aire, gasolina, vapor de agua, aceite, compuestos. Carol, aire, gasolina, vapor de agua, aceite. LMJC. Bien, Madeleine. ¿Quién más? Faltan más. Apenas veo
1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuántos estamos en el grupo? Ah, sí, ya estamos, creo que se salió alguien sin querer queriendo. Ah, no, falta una personita por escribir. Falta una personita por escribir. ¿Quién falta? Espérate, reviso otra vez. Madeleine, Santiago. Ah, Jessica. Jessica no ha escrito. Dale, 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 Jessica. Te estamos esperando. Dale, Jessica. ¿Cuáles crees que son compuestos? Pilas, porque es que el ejercicio aquí es poderlos diferenciar. ¿Listo? ¿Cuáles crees que son compuestos? LMJH. Listo. Vamos a revisarlos. Entonces, el agua de mar no es un compuesto. Vamos a mirar a ver de los que hemos puesto. El vapor de agua, muy bien, los que pusieron el vapor de agua es un compuesto. El ácido acético, los que pusieron la E. El ácido acético es un compuesto. Muy bien, la gasolina, muy bien, es un compuesto. Compuesto. El bicarbonato de sodio es un compuesto. ¿Listo? Y entonces el resto serán mezclas. ¿Sí ven? Entonces, el pedazo de oro. Un pedazo de oro es un elemento. Ese no me lo habían puesto, pilas. Un pedazo de oro, el oro es puro, es un elemento. Entonces, el agua de mar es una mezcla. La madera es una mezcla. La pintura es una mezcla. El aceite para cocinar es una mezcla. Y el bicarbonato de sodio es un compuesto. La magnetita es una mezcla. ¿Listo? El aire es una mezcla. Pilas, el aire no es un compuesto. Lo que pusieron la J en compuesto, no, eso es una mezcla. ¿Vale? Es una mezcla y es heterogénea. ¿Sí? Entonces, eso, es más, el aire tiene diferentes densidades. Hay un punto donde tú subes y ya no hay oxígeno. Hay un punto donde tú subes y ya no hay vapor de agua. Hay un punto donde ya aparecen solamente nitrógeno y ozono, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el aire en realidad es una mezcla. Cuando tú respiras oxígeno, dióxido de carbono, nitratos, hemiacetales, monóxido de carbono, todo, vapor de agua, todo eso lo respiramos. Es una mezcla interesante, listo. Bueno, chicos, vamos a continuar entonces. Entonces, la materia tiene unas propiedades y una de ellas es precisamente el estado de agregación. Entonces ya no vamos a hablar que los estados de la materia son solamente estados, sino que son una de las propiedades de la materia, el estado de agregación. Otra de las propiedades es el color, el olor, el sabor, la rugosidad, la naturaleza quebradiza, la maleabilidad, la ductilidad, que son propiedades generales de la materia, no son las fundamentales. Las fundamentales van a ser la masa, el peso y el volumen. Pilas, masa, peso y volumen son las fundamentales o básicas, y las generales son aquellas que puede tenerlas o no tenerlas. ¿Sí? Puede tenerlas o no tenerlas. El estado de agregación es una propiedad de la materia, una. Y no solamente es el estado sólido, líquido y gaseoso, hay dos estados más. Entonces, rápido al chat, pilas, escríbanme los nombres de los dos estados adicionales que no están ahí en la lista anotados. Rapidito, ¿cuáles serían esos dos estados de la materia que no anotamos en la lista? En este momento digo ya, escríbanlo. Amor, estoy en clase. ¿Qué necesitas, amor? Listo, chicos, no veo a nadie escribiendo los dos ejemplos de los estados de la materia. Muy bien, Jadier. Ya Jadier puso el plasma. Muy bien, Jessica puso plasma y condensado. Ahorita miramos si es la palabra correcta. Madeleine también dijo el plasma, es otro estado de la materia. Muy bien. ¿Nadie más va a opinar? Listo, ellos tres opinaron. Pilas, ya casi vamos a terminar la clase, no se me cansen. No, el estado gas es el mismo gaseoso, Santiago. Entonces, ese ya lo teníamos incluido. Es el cuarto y quinto estado de la materia el que estamos buscando. Listo, entonces, cuando hablamos del cuarto y quinto estado, vamos a hablar del estado plasma, que está muy bien, y no es el del televisor, ¿no? Pilas, el televisor no es un estado plasma, es un nombre que le dieron. El estado plasma es cuando la materia se está desintegrando en sus porciones subatómicas. Entonces, es cuando hacemos que el núcleo se disperse o se transforme, lo que sucede en el Sol, por ejemplo.
El Sol está en estado plasma, las estrellas están en estado plasma y es increíble, es un estado de la materia muy abundante. Entonces el estado plasma es cuando hay reacciones termonucleares o nucleares o atómicas, como las podemos llamar. Entonces una bomba atómica genera un estado plasma. El Sol es un estado plasma. Búsquenme rapidito en sus ideas en la cabeza cuál sería otra forma de ver el estado plasma en la Tierra, en estado natural, en estado así, que diga uno, uy, mírelo, ahí está, en estado natural. Porque recuerden que la bomba atómica es artificial, el hombre logra el estado plasma de forma artificial. El Sol es un estado natural, pero en estado natural en la Tierra, ¿dónde podríamos ver el plasma? Rápido, ¿dónde se lo imaginan? Nada, ninguno. ¿Quién quiere hablar? La gelatina, no, vamos a hablar de la gelatina ahora, pero no es el estado plasma. ¿Qué se les ocurre? Bueno, los voy a contar porque yo sé que esa información muchas veces no se las dan en el colegio, o de pronto se las dieron y usted no le puso mucho cuidado, que digamos. Un rayo. Cuando cae un rayo, en ese momento la materia se comporta en estado plasma. Y en la Tierra es muy importante los rayos. Los rayos son importantísimos, primero porque es una consecuencia de la carga eléctrica de los dos entornos que puedan chocar, un entorno positivo o negativo en la atmósfera, la Tierra positiva y la atmósfera negativa, porque hay rayos descendentes, transversos, ascendentes, hay 3 tipos de rayos, pero lo más interesante es que cuando cae un rayo sucede un evento importante. El nitrógeno atmosférico, el que usted respira, no le sirve para nada. Cuando usted respira, el nitrógeno entra y sale del cuerpo sin mayor gloria. Pero necesitamos nitrógeno para formar los aminoácidos, las proteínas, o sea, nosotros necesitamos el nitrógeno. ¿Qué hace el rayo? El rayo activa biológicamente el nitrógeno, y las bacterias nitrificantes lo capturan y lo incorporan a las plantas, y las plantas lo incorporan a los nutrientes, y nosotros los seres vivos nos alimentamos de ese rayo, de ese nitrógeno que fue activado biológicamente por una descarga eléctrica que es un rayo. Increíble. O sea, la vida se da en una casualidad, pero es cierto, si lo decimos en el evento casual de la evolución, decimos que los rayos cayeron y activaron nitrógeno y se pudo formar las proteínas. Eso es un evento impresionante entenderlo. Y en ese momento nosotros decimos estado plasma, o sea que básicamente venimos del estado plasma porque es lo que permitió la formación del nitrógeno activado. Todas las formas de vida necesitan nitrógeno activado. Para eso es que las bacterias nitrificantes aprendieron a captar el nitrógeno y nos ayudaron a formar el resto de formas de vida. Entonces, bien interesante. Y el otro estado que tampoco tuvieron ahí en cuenta, se los voy a escribir aquí, se llama coloidal. Los coloides, los famosos coloides, son una forma de estado de la materia. No son soluciones, porque las soluciones tienen una cualidad, y es que las partículas que la constituyen son muy pequeñas en tamaño. No logran estar en estado sólido, gaseoso, líquido, porque los coloides están muy estables a cierta temperatura, pero son muy sensibles a los cambios de temperatura. Entonces, la gelatina, por ejemplo, es un estado coloidal. El jabón de baño es un estado coloidal. El plástico que forma todo lo que usted vea de plástico es un coloide. La madera que forma los árboles, las sillas, las mesas, son coloides. Las células, los seres vivos, somos coloides. Y aquí viene la parte donde quiero que hagan una gran diferenciación. ¿Cuáles son los 5 líquidos de la tabla periódica a temperatura ambiente? ¿Cuáles son? Porque generalmente nosotros estamos pensando que líquido es todo lo que se parezca al agua. Entonces en la tabla periódica solamente hay 4 elementos que son líquidos y en todo el universo hay una sola sustancia que es un líquido. Entonces, ¿cuáles son ellos? Escríbanmelo en la tabla, en el chat rapidito. ¿Listos? ¿Ya los tienen? Vamos a ver cómo van escribiendo estos chicos.
Ninguno ha escrito elementos que estén en estado líquido. ¿Qué pasó, chicos? Ah, no les he puesto el ya. Escriban ya. Ahora sí, ya, pueden escribir. ¿Cuáles son esos elementos que a temperatura ambiente se encuentran en estado líquido? El hidrógeno a temperatura ambiente está en estado gaseoso, Haider. Muy bien, Jessica, va uno. El mercurio, les faltan 3 elementos. De los 4 les faltan 3. Listo, se los voy a escribir en el chat y se los voy a ir diciendo. ¿Listo? Mercurio, galio, cesio y francio son los 4 elementos de la tabla periódica que se encuentran en estado líquido a temperatura ambiente. Mercurio, cesio, francio y galio. Pilas. Ellos 4 son líquidos. Son los únicos líquidos reales. Y el único compuesto líquido en el universo, ¿cuál es? Escríbame en la tabla periódica. Único compuesto que es líquido. ¿Cuál es? Ya lo pueden escribir, chicos. Ya lo pueden escribir. A ver, los veo escribiendo. Único compuesto en estado líquido. ¿Nitrógeno? No. El nitrógeno es un gas. H2O. Muy bien, Haider. El agua. Es el único compuesto en el universo que es estado líquido. Entonces les voy a hacer una pregunta. ¿La gaseosa es un líquido? ¿Quién quiere contestar? Jessica, ¿tú qué dices? ¿La gaseosa es un líquido? Pues sí, pero tiene gas. No es un líquido, entonces, Jessica, es un coloide. ¿Se dieron cuenta? Mire, les cambió totalmente los conceptos que ustedes tenían en química. La gaseosa no es un líquido, es un coloide. ¿Por qué? Porque es una mezcla, y ahí es donde voy a explicar. Los coloides tienen 2 o 3 fases. Entonces tú vas a tener coloides donde la fase va a ser gas líquido. Por ejemplo, el agua con gas es un coloide. ¿Sí? La gaseosa es un ejemplo de gas líquido sólido. La gaseosa tiene agua, tiene gas, que es el dióxido de carbono que le agregan, y tiene sólido, el azúcar, los tintes, los saborizantes, eso es sólido, son 3 compuestos. Pregunto, ¿la sangre es un líquido? ¿Sí o no? ¿Qué dice Santiago? ¿Qué dice? ¿La sangre es un líquido? No. No. ¿Cuáles serían las fases de la sangre, Santiago? Sería como un sólido. Tiene sólido, ¿sí? ¿Qué puede ser sólido en la sangre? En la sangre tenemos hierro, tenemos azúcares, tenemos proteínas, son sólidos. ¿Cuál sería la otra fase? La fase líquida, el agua que hay en la sangre, y la fase gaseosa, el oxígeno, el dióxido de carbono va disuelto en la sangre. La sangre no es un líquido, la sangre es un coloide. ¿Se dieron cuenta? Los coloides pueden tener otras formas de presentación. Dime, Santiago. ¿Y no tendría algo así como plasma? ¿Un poco de plasma? No, porque tendrías que estar Porque ella es como espesa, ¿no? No, el concepto de plasma lo tienes que borrar de tu cabeza y poner el verdadero concepto. Plasma es cuando destruyes el átomo y se transforma en otra cosa. Plasma, el hidrógeno en el Sol se está transformando en helio. Y el helio se está transformando en hidrógeno. Y ese momento es una reacción nuclear, termonuclear. Libera energía al medio ambiente, al entorno. Cuando explota una bomba atómica, lo que hacen es dispararle un protón al núcleo de un átomo de plutonio y esos protones salen disparados en todas las direcciones y en ese momento tienes estado plasma. Y cuando cae un rayo, todos los electrones y todos los átomos del entorno donde cae un rayo en la descarga eléctrica se destruyen por el momento, se desarman, se desajustan y por eso puede haber activaciones de otras sustancias porque se va a la parte nucleoatómica para que se dé el estado plasma. Plasma no es algo que sea espeso, la lava no es plasma, la lava es un coloide. ¿Comprenden? El hielo, que siempre hemos dicho que es el estado sólido del agua, a menos
que sea 100% agua es sólido. Pero normalmente el hielo captura partículas de oxígeno, de aire. Entonces se convierte en un coloide. La nieve es un coloide. Las nubes es la forma coloidal del agua. ¿Por qué? Porque tiene una parte gaseosa y una parte líquida. La espuma es un coloide. La parte líquida es el agua y la parte sólida es el jabón. El polvillo del jabón. El agua con azúcar es un coloide. El agua con sal, si está en exceso, es un coloide. Si está saturada, es una mezcla. Y si está insaturada, es una solución. Entonces, los coloides abundan en la vida porque los seres vivos somos un coloide. No tenemos, imagínate, si tú estuvieras en estado plasma, tu sangre estuviera en estado plasma, sería una explosión atómica. Que le dan nombre de plasma al componente sanguíneo que no contiene glóbulos rojos, es una parte técnica que se utiliza ya en la parte de laboratorio, en la parte de histología. Eso es una parte técnica. Pero en el estado de la materia, el plasma no es una cosa espesa parecida a la gelatina. ¿Quedó claro, chicos? Me contestan al chat, por favor. ¿Les quedó claro? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Todos aquí. Santiago me dijo que no. Ay, Dios mío. Ah, bueno, ahora sí. Bien, chicos. Muy bien. Bueno, chicos. ¿Cómo se sintieron hoy en esta clase? Abran micrófonos. Bien, chévere. Profe, Cuéntenmelo. ¿Cómo se sintieron hoy en esta clase? Cuéntenme, ¿qué se siente? Dinámica. ¿Cómo? Sí, profe. Muy bueno. Me parece que la práctica es mejor, como lo dinámico es como que uno le entra más que ahí solamente lectura y uy. Sí. A mí por eso las clases me interesan que sean así y a los profes les estoy pidiendo que me les preparen actividades así. Tranquilos que ellos están también ya alistando cualquier cantidad de material para que ustedes lo hagan bien. Vamos a suspender hasta aquí. Espero les haya gustado, hayan aprendido muchísimo. Y ya en la próxima clase se van a unir al resto del equipo y pues vamos a continuar con todos estos conceptos. Dios los bendiga, chicos. Tengan un excelente resto de día. Estamos hablando. Cualquier cosa.